Y vamos a pasar a los casos, vamos ya un poquito mal de tiempo y también agradecería que los casos fueran lo más rápidos posibles porque hay gente que tiene que coger trenes y aviones. Bueno, hola de nuevo. Nos relajamos ahora. Yo también es una parte muy técnica. Con lo cual, bueno, yo creo que si se quiere interrumpir, ¿no? Para hacer preguntas, ¿no? Estaría bien. No explicaré mucha historia clínica, sino voy directamente a la parte de anatomía y técnica. He tenido que preparar los casos un poco rápido porque no he tenido mucho tiempo para prepararlo, pero no hay problema. He hecho una compilación de casos un poco inconexos, diferentes cosas que me han parecido interesantes, pero que no tienen mucho que ver igual con el título. Este sí que tiene que ver con el título. Y este es una orejuela en chicken wing, lo que pasa cuando tienes un transeptal malo. Antes he hablado del transeptal, los que estabais, y he dicho que en las anatomías complejas el transeptal es muy importante. Tenemos un chicken wing, en las proyecciones 0,45-90 no lo vemos, pero después vemos que se abre aquí. Por un septum, que no lo enseño, por un septum floppy, nos hizo tienda de campaña y fuimos donde fuimos. ¿Qué provocó esto? Pues una punción extremadamente alta y, como veis, la aproximación a esta orejuela es totalmente subóptima, ¿no? Porque en vez de aproximarla, con lo cual puedes hacer el giro de aquí, estás haciendo un approach totalmente muy alto. Mal caso, lo que pasa que bueno, teníamos el píctel ahí y intentamos continuar con el procedimiento para evitar una segunda punción. Probablemente en este punto vale la pena frenar y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Y si quieres realmente hacer un sándwich, que para los que no sepáis lo que es el sándwich es poner el lóbulo dentro de este chicken wing y el disco, en el caso que sea un dispositivo de lóbulo y disco, de esta manera, claro, realmente tienes que rotar la vaina pues antihorario de una manera importante. Al final, colocando pigtail en una guía rígida y girando y haciendo mucha fuerza, logramos esta posición. Yo estaba aguantando, le pedí a mi compañero que avanzara la vaina, pero esta posición se acabó perdiendo y el ecocardiografista nos dice, no sé dónde estás. Y realmente en este momento, que es la primera vez que me pasa, una imagen así, no sabía dónde estaba y me asusté bastante porque tú aquí no sabes si estás en pericardio. O sea, de tanta tensión que has hecho, el dispositivo, la vaina, ha rotado completamente, ha pegado un salto y realmente aquí parece que atraviese completamente. Es una situación crítica porque tienes un 14 French, esto en un 14 French, si estás en pericardio mejor no lo saques, ¿no? Porque va a empezar a sangrar a lo bestia. Entonces, bueno, lo que decidimos en ese momento fue kit de pericardiocentesis en la mesa y avanzamos el dispositivo. En el caso que tengamos un derrame pericárdico, pues al menos con el dispositivo lo taponamos. Tampoco lo teníamos muy claro dónde estábamos, pero sobre todo no quería retirar, no teníamos flujo. Por suerte, estábamos dentro de la orejuela, o sea, simplemente fue una falsa imagen, pero todo provocado por lo que he dicho al principio, por no repetir el transeptal, por intentar, digamos, forzar la situación, por intentar manipular, y es lo que te pasa cuando tienes un mal transeptal y una anatomía compleja. Bueno, pues continuamos con el caso, montamos la bola totalmente en una posición subóptima, y recordemos que el dispositivo para ir bien tendría que estar así, y mirar cómo empezamos. Y para hacer un sándwich, pues el dispositivo tendría que venir aquí, ¿no? La vaina tendría que venir aquí, totalmente subóptimo. Intentamos recolocar 2 veces, esto es lo que pasaba, haciendo mucha tensión, pero como veis, cuando intentamos liberar, a ver si se ve aquí en forma de triángulo, la próxima igual, el dispositivo saltaba para adelante. ¿Lo veis? No se mantiene dentro del chicken wing. Esto está ahora en el chicken wing, pero después cuando se libera, te salta fuera. Salta completamente fuera. Segundo intento, lo mismo, rotando al máximo. Y al final teníamos esta imagen, ¿vale? Teníamos una imagen pues, realmente que parecía que había un buen contacto, no estamos dentro del wing, estamos en una zona de RAF intermedia. Había un derrame pericárdico ligero previo, esto sí que estaba previo. Hicimos un TAC test, un test de estabilidad. ¿Veis? Este es el derrame pericárdico previo que había. Y como veis, el tejido de la orejuela parece que está bien cogido aquí y decidimos soltar el dispositivo. Pero no es lo que pretendíamos. Es una consecuencia
ya digo, de un mal transeptal, y al final el dispositivo, pues bueno, fue bien, se estabilizó, no en una posición ideal para mí, pero no hubo ningún problema, el paciente está bien y todo esto, pero simplemente para ilustrar que esto pasa y que lo presentamos en sesiones y todo esto, y incluso a nosotros nos pasa, y que yo creo que en este caso probablemente lo recomendable hubiera sido parar y volver a hacer otro transeptal, o utilizar tecnología para poder realmente ir a la zona de punción, porque realmente el transeptal es difícil por el hecho del aneurisma, ¿no? Y como he dicho antes, una aguja de radiofrecuencia en estos casos pues nos puede ayudar. Otro, no tiene nada que ver, otro tipo de paciente. Lo que ha presentado Ignacio, nosotros no utilizamos la sonda de Philips, hemos utilizado un prototipo de General Electric, que es lo mismo, son 5,6 milímetros por 7,7 respecto a la del adulto, que es el triple, ¿vale? Y aquí lo que he hecho es, otro caso que hicimos, comparar las imágenes. Estos son las imágenes previas al procedimiento, digamos, que hicimos para evaluar el paciente, y lo que obtuvimos en el cath lab. Son prácticamente imágenes muy parecidas, la calidad es buenísima, como veis. Y aquí ya se puede ver la punción, podemos dirigir perfectamente, e incluso en la evaluación en 0 grados en los diferentes planos, pues la sonda esta de micro en transesofágica pues realmente es espectacular. Izquierda, ya digo, es la sonda adulto, la derecha, como veis, es la de micro. Son imágenes muy buenas, y yo, al igual que Ignacio, pienso que probablemente esta sea la vía que tengamos que seguir, ¿no? Porque estamos acostumbrados al 2D, son imágenes buenísimas, muy parecidas. Aquí incluso había un chico muy otro paciente, y lo detectamos igualmente, incluso para la liberación del dispositivo, pues va perfecto, ¿no? Aquí vemos la bola, cómo liberamos a 137 con la sonda micro, y realmente podemos evaluar todo exactamente igual de lo que evaluábamos con el 2D de adulto, sin tener que intubar al paciente, con el paciente confortable, incluso a veces pueden hablar o comunicarse contigo. Otro paciente que hemos hablado esta mañana es un paciente diferente, esto es más a nivel clínico, es un paciente joven con una válvula mecánica que toma Sintrom por esto y que ha hecho muchos ictus, ¿vale? El último con Sintrom y con aspirina, y que tiene con contraste incluso trombo dentro de la orejuela. En este paciente, que ha hecho tanto ictus recurrente, a pesar de que continuamos Sintrom, tiene mucho sentido cerrar la orejuela. Y tenemos que insistir a los neurólogos, porque los neurólogos no lo saben esto. El neurólogo que ha hecho la exposición aquí sí que lo sabía, porque bueno, conoce la técnica, pero la mayoría no lo saben, que la orejuela, el cierre de orejuela, puede ser una terapia aditiva a la anticoagulación. Y ese es el ejemplo, claro, un paciente con una mecánica mitral que tienes que anticoagular. Pues en este paciente colocamos un Amulet 34, el día del implante había incluso trombo, hicimos un implante muy proximal, lo máximo proximal, para intentar evitar este trombo distal, porque es que no había manera de controlar al paciente. Se explica, obviamente, por qué hacía tanto ictus, ¿no? Este paciente, a pesar de estar anticoagulado, y el dispositivo quedó bien, y el paciente, digamos, en 3 años y medio, pues el 3D con la válvula mecánica, pues no ha hecho más ictus. Está con síndrome, obviamente, y sin trombosis, ¿no? Porque el propio síndrome está protegiendo de la trombosis del dispositivo, con lo cual esta asociación de terapias tiene sentido. Y eso es a los 3 meses. Incluso el ecocontraste, no sé si el hecho de haber restituido el flujo y quitar la orejuela de la circulación, pues hace que las velocidades dentro de la aurícula sean más altas, no lo sé, pero aquí ya no había ecocontraste en el eco de seguimiento. Y esta es la diapositiva que ha presentado David, que simplemente pacientes de este tipo, mezclados FA valvular, FA no valvular, pues teníamos muchos pacientes que habían hecho muchos ictus, que lo único que hacíamos es mantener la anticoagulación, pero cerrar la orejuela, y la reducción es dramática después del cierre de orejuela. Es una indicación para mí muy importante esta. Felipe, tú me paras, ¿eh? Cuando... Sí. Y... ¿Sí? Déjame y otro, y voy muy rápido. Esto simplemente es una maniobra. Yo tengo más experiencia con Amulet, también un poco con Lambre, con Watchman no puedo hablar tanto porque no tengo experiencia física con Watchman. Entonces hablo de lo que sé, ¿no? Es un caso que hicimos, que lo bautizamos como cola de ballena, pero simplemente era una orejuela muy corta, ¿no? Que se bifurcaba y tenía unos diámetros muy pequeños. Entonces, bueno, esto es en el eco, tenía este RAF intermedio, ¿vale?
y en los planos más caudales, pues bueno, un landing area muy pequeño. Una característica de Amulet, y que es interesante, cuando no tenemos espacio suficiente para implantar el dispositivo, intentamos aquí implantarlo en un lóbulo, el 16 es el más pequeño, pero saltaba, ¿vale? Esto sería un 13, o sea que el dispositivo que elegiríamos sería un 16, pero si no tenemos profundidad suficiente, como en este caso 9 milímetros, una de las características, no cuando tenemos la bola, pero si desenvainamos un poquito más y formamos el triángulo, ¿vale? Cuando empujamos hacia adelante, ¿vale? En vez de ser un empuje traumático, es un empuje muy, digamos, muy poco traumático, porque este pin se invagina, ¿vale? Entonces, de alguna manera, estamos ganando espacio extra, ¿no? Como vemos aquí. Y esto lo que produce es que desplacemos estos 2 milímetros que necesitamos para implantar el dispositivo y, bueno, y consigamos el espacio suficiente, ¿vale? Y bueno, es lo que hicimos. Es un tip and trick de Amulet que cada vez, no sé vosotros, yo cuando implanto un Amulet intento empujar un poquito a la hora de desplegarlo. Que la segunda fase después de la bola, ¿no? Que es solo empujar, pero empujar y un poquito de tensión con la vaina para que no te salte para atrás. Esto se puede hacer de una manera muy segura. Y lo mismo, hicimos el test de estabilidad, y lo mismo con otro, muy rápido, otro dispositivo porque tenía un ostium muy grande. En este caso es la misma anatomía, intentamos colocar un Amulet y quedó muy bien haciendo esta maniobra, empujamos, no había espacio, incluso en este plano pues parecía que quedaba muy bien. Test de estabilidad perfecto, pero después la ecocardiografista en un momento dado nos dice en esta parte de la orejuela, el ostium no está cubierto, hay una parte que hay claramente un agujero, ¿no? Que coincide, si lo vemos, con esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Aquí dices, bueno, pues lo dejo porque, yo qué sé, ¿sabes? Si solo hubiera un lóbulo, pues lo dejas, o no, porque consideras que esto es subóptimo. Y en este caso se probó un dispositivo más grande, el dispositivo más grande lo estaba expulsando, y en este caso se decidió colocar un lambre, que la característica, que ya digo, en estos casos puede ser útil, es que puedes elegir un lóbulo pequeño, un lóbulo de un determinado tamaño y un disco más grande. Y en este caso colocamos un disco más grande, bueno, y realmente pues, bueno, conseguimos un cierre más adecuado en esta orejuela corta, pero aparte con un ostium muy grande, lo cual dificulta. Son muy pocos casos, pero son casos en que se puede beneficiar. Y aquí vemos la diferencia, ¿no? Del disco, como aquí quedaba este agujero, y realmente con el disco más grande queda cubierto. Y bueno, ya está. Y simplemente lo del trombo para acabar, las imágenes no son de muy buena calidad, pues simplemente estar una paciente con mucho trombo, que le dimos heparina de bajo peso molecular para deshacer, y en el momento que tuvimos el trombo a nivel más distal, hicimos un implante proximal. En este sentido, en estos casos, creo que hacer un TAC, en planear el procedimiento, incluso hacer 3D, porque solo vas a tener una oportunidad porque no quieres tocar el trombo distal, pues tiene mucho sentido. Aquí vemos la bola y cómo desplegamos el dispositivo. Y quedó bien. Y no me enrollo más casos. He hecho una visión rápida y muchas gracias. Gracias, Xavi.